nostalgia, oh Roma, abbracciami. Hola, ¿cómo están? Hoy llegamos a Roma y al final de este viaje. Ya hace 10 años que estuvimos en la ciudad, y esta vez volvimos a algunos lugares que ya habíamos visitado, otros no tan usuales en una primera visita, y hasta algunos fuera de la ciudad, que les queremos mostrar. Empecemos. Para llegar a Roma desde Nápoles, tomamos un tren de alta velocidad, el Frecciarossa de Trenitalia, en la estación Napoli Centrale, que en solo 1 hora y 10 minutos, nos dejó en la estación Roma Termini, la principal de la ciudad. Como era un tren que iba a Milán, hasta Roma iba casi vacío. Ogni stazione ha un volto nascosto, un sussurro, un sogno ci ha composto. Da Napoli a Roma il cuore si perde, tra il mare e la terra il tempo si stende. Un viaggio, un respiro, un animo, un sussurro, un sogno ci ha composto. Da Napoli a Roma il cuore si perde, tra il mare e la terra il tempo si stende. Un viaggio, un respiro. Esta vez, para alojarnos, reservamos un departamento en Airbnb, a una cuadra de la estación Termini, una buena ubicación para moverse por la ciudad, y para ir y venir del aeropuerto de Fiumicino. Ya acomodados, y antes de salir a la ciudad, tuvimos que dedicarnos a una actividad impostergable. Apertura de Primera División de la Liga Profesional del Fútbol de la Argentina. Aparecen San Lorenzo. Al día siguiente, nos encontramos con nuestro gran amigo Gianluca, que habíamos conocido en nuestra visita anterior, hace ya 10 años. Gianluca nos llevaría de paseo por las afueras de Roma y ahora les va a contar a dónde. Ciao a tutti! Oggi qui in Italia è la festa della mamma. Per prima cosa vi porterò i miei amici a Castel Madama, il paese dove vivo, a circa 40 km da Roma. Lì vicino pranzeremo con la mia mamma in una trattoria, poi visiteremo un posto davvero spettacolare, Villa d'Este, e infine ci godremo una passeggiata a piedi per Tivoli. Andiamo amici! La fontana canta al vento leggero, sussurra i segreti nel tempo sincero. Tra le pietre antiche si ferma il cuore e in quel riflesso rivedo l'amore. A Tivoli, a Villa d'Este, ogni passo è un sogno che veste d'oro ed argento. Il cielo si accende e il cuore si arrende, si arrende. Gli archi di cipressi disegnano il cielo, mentre il sole scivola piano sul velo. Un ruscello suona la tua melodia e il cuore si arrende, si arrende. Gli archi di cipressi disegnano il cielo, piano sul velo. Un ruscello suona la tua melodia e ogni momento si fa poesia. La luce che danza sull'acqua, un sorriso che mai si stacca. A Tivoli, a Villa d'Este, ogni passo è un sogno che veste d'oro ed argento. Il cielo si accende e il cuore si arrende, si arrende. Gli archi di cipressi disegnano il cielo, mentre il sole scivola piano sul velo. Un ruscello suona la tua melodia e il cuore si arrende, si arrende. Gli archi di cipressi disegnano il cielo, mentre il sole scivola piano sul velo. Un ruscello suona la tua melodia e ogni momento si fa poesia. La luce che danza sull'acqua, un sorriso che mai si stacca. A Tivoli, a Villa d'Este,
passo è un sogno che veste d'oro e d'argento. La Villa d'Este, en Tivoli, es uno de los jardines renacentistas más impresionantes de Italia. Fue encargada en el siglo XVI por el cardenal Hipólito II d'Este, quien soñaba con recrear la grandeza de las villas romanas antiguas. Su palacio conserva frescos espectaculares, pero lo que realmente sorprende son sus jardines en terrazas, llenos de senderos, esculturas y más de 500 fuentes y juegos de agua, que funcionan todavía gracias a un sistema hidráulico del Renacimiento. Entre las más famosas están la Fuente del Órgano, que produce música con el agua, y la Avenida de las 100 Fuentes, un paseo mágico que parece sacado de un cuento. Caminar por la Villa d'Este es viajar al esplendor del Renacimiento y descubrir por qué este lugar fue inspiración para jardines de toda Europa. Ogni momento si fa poesia, la luce che danza sull'acqua, un sorriso che mai si stacca. A Tivoli, a Villa d'Este, ogni passo è un sogno che veste d'oro ed argento. A Villa d'Este, ogni passo è un sogno che veste d'oro ed argento. Il cielo si accende, il cuore si arrende, si arrende. Se chiudo gli occhi ti trovo ancora nel giardino eterno che non si scolora tra le rose, le note e le ombre, il tempo si ferma, il mondo si confonde. Se chiudo gli occhi ti trovo ancora nel giardino eterno che non si scolora tra le rose, le note e le ombre, il tempo si ferma, il mondo si confonde. Uno de los primeros lugares de Roma que visitamos fue la Basílica de Santa María Maggiore, a pocas cuadras de nuestro alojamiento. Esta basílica ya la conocimos en nuestra primera visita y había sido muy fácil acceder. Hoy ya no es así, debido a que hay mucha gente visitando la tumba del recientemente fallecido Papa Francisco y se forman largas filas para entrar. Igualmente les dejaremos algunas imágenes del interior. La Basílica de Santa María Maggiore, en Roma, es una de las 4 basílicas papales, y la iglesia más grande dedicada a la Virgen María en la ciudad. Es muy antigua, data del siglo V y todavía conserva mosaicos originales de esa época. Se dice que la Virgen se le apareció al Papa Liberio y le pidió que construyera una iglesia donde nevara en pleno agosto, y nevó en pleno verano. Por eso cada 5 de agosto, hacen una celebración donde caen pétalos de flores blancas desde el techo. Otra iglesia que queríamos conocer es San Pietro in Vincoli, donde se encuentra una de las obras más famosas de Miguel Ángel, el Moisés. Fue creada como parte del monumento funerario del Papa Julio II, y llama mucho la atención por la fuerza de la figura y sobre todo, por los famosos cuernos en su cabeza. La iglesia, cuyo nombre significa San Pedro encadenado, guarda como reliquia las cadenas con las que, según la tradición, San Pedro estuvo preso en Jerusalén. Es un lugar sencillo por fuera, pero con un interior cargado de historia y arte. Se puede ingresar por la avenida Cavour, a través de un patio. Muy cerca de San Pietro in Vincoli, llegamos al anfiteatro más famoso del mundo, el Coliseo. Se construyó en el siglo I, y aquí se vivieron espectáculos impresionantes, combates de gladiadores, luchas con animales y hasta batallas navales inundando la arena. Con capacidad para más de 50.000 personas,
Era todo un estadio de la antigüedad que sigue asombrando 2000 años después. Si quieren entrar, les recomiendo que saquen las entradas con anticipación, que también incluyen el Foro Romano y el Circo Máximo. Si no los compraron antes, en el Circo Máximo dicen que hay menos gente. Nosotros esta vez no entramos, pero les dejamos imágenes de nuestra anterior visita. Siguiendo con lugares que no visitamos esta vez, recorrimos la Vía dei Fori Imperiali, desde donde se tienen buenas vistas del Foro Romano, el centro político, religioso y social de la ciudad. Desde la calle, se pueden ver templos y columnas, que aún se mantienen en pie, y aunque no entren, basta con asomarse para imaginar la grandeza de la Roma antigua. Roma, Roma eterna. Al final del foro, pueden ver un edificio que no pasa desapercibido. El desproporcionado monumento a Vittorio Emanuele II, el altar de la patria, como se lo llama formalmente, y la torta de casamiento como le dicen algunos, se levantó a finales del siglo XIX, en honor al primer rey de la Italia unificada. Siguiendo nuestra caminata hacia el norte, visitamos un lugar imperdible, que estaba cerrado en nuestra primera visita, el Panteón. El Panteón de Agripa es uno de los templos antiguos mejor conservados de Roma. Fue construido en el siglo II y todavía sorprende con su enorme cúpula y el óculo en el centro, por donde entra la luz natural. Cuando llueve también cae el agua dentro, pero el suelo está diseñado con desagües para que no se inunde. Al entrar la sensación es única, un espacio armónico, lleno de historia y que guarda las tumbas de grandes figuras como Rafael, Vittorio Emanuele II y su hijo Humberto I. La entrada cuesta 5 euros. Uno de los lugares que más nos gusta de Roma es la Piazza Navona, un largo rectángulo construido sobre el antiguo estadio de Domiciano. La plaza tiene muchos puntos destacados como la iglesia de Santa Inés en Agonía, diseñada por Borromini en el siglo XVII. Justo enfrente, está una obra de su rival Bernini, que poco antes construyó la Fuente de los Cuatro Ríos, con sus 4 esculturas y el obelisco. Los 4 ríos eran los conocidos en la época, el Ganges, el Nilo, el Danubio y el de la Plata. También pueden ver la Fuente del Neptuno al norte y la del Moro al sur, y según supimos, las ruinas del antiguo estadio se pueden visitar debajo de la plaza. Cerca de allí, hay un lugar muy pintoresco para visitar el Mercado de Campo dei Fiori, un verdadero muestrario de colores y sabores, con lo más típico de Italia: frutas, verduras, pastas, aceites, vinos, flores, y por supuesto los infaltables souvenirs. Hello. Dell'antropolo a 7 euro, you can try, lo provare? You can smell. Este lugar tan pintoresco, lleno de colores, sonidos y sabores, también tiene su lado trágico. En el centro de la plaza, se encuentra la estatua de Giordano Bruno, un gran científico del siglo XVI, que fue quemado vivo en este lugar, acusado de hereje. Una de las terribles herejías que dijo, de la que no se retractó y lo condenó a muerte, fue que la Tierra giraba alrededor del Sol, cuando la Iglesia decía que éramos el centro del universo. La ignorancia de la Inquisición dejó al mundo sin muchos sabios, entre ellos Giordano Bruno.
En Roma, hay una cantidad impresionante de iglesias. Nosotros entramos en algunas que les queremos mostrar, pero todas son imperdibles si visitan la ciudad. La Basílica de Sant'Andrea della Valle es una de las grandes iglesias barrocas de Roma. Su construcción finalizó a mediados del siglo XVII, sobre los terrenos de un antiguo palacio de la familia Piccolomini. Lo más impresionante es su enorme cúpula, la segunda más alta de Roma después de la de San Pedro, y los frescos que decoran su interior. Ubicada en la Plaza de la Minerva, con su elefante sosteniendo un obelisco, la Basílica de Santa María sopra Minerva es una joya gótica cercana al Panteón. Dentro pueden ver el Cristo Redentor de Miguel Ángel y las tumbas de varios papas. Un dato curioso, justo al lado, está el hotel donde se alojó el general argentino José de San Martín, durante su visita a Roma en 1846. Otra iglesia imperdible es la iglesia de San Ignacio de Loyola, un ejemplo impresionante del barroco romano. Su falso techo pintado da la ilusión de una cúpula gigante, y es increíble ver cómo los artistas jugaron con la perspectiva para engañar a la vista. Una parada obligatoria si te gusta el arte y la arquitectura. Uno de los lugares más visitados de la ciudad es la Fontana di Trevi. Nosotros fuimos por la mañana con toda la ilusión y encontramos esto. En nuestro viaje anterior, la habíamos visto en reparación, y ahora encontrarla cuando la estaban limpiando, fue un golpe muy duro, pero no nos daríamos por vencidos. Il vento gioca coi miei capelli, le ombre danzano sui vicoli stretti, Roma respira nei suoi segreti. Sento il tele che mi chiama, ogni passo è un dolce dramma. Sotto il sole di Roma mi perdo, tra colori e profumi che credo che il tempo qui si sia fermato. Sotto il sole di Roma. Una de las plazas más visitadas de Roma es la Piazza del Popolo. La Piazza del Popolo fue durante siglos la gran entrada norte a Roma, presidida por la Porta del Popolo, que en la antigüedad se conocía como Porta Flaminia, porque allí comenzaba la Vía Flaminia hacia el norte de Italia. En el centro de la plaza se levanta un obelisco egipcio rodeado de fuentes monumentales. Aquí destacan también las dos iglesias gemelas, Santa María dei Miracoli y Santa María in Monte Santo, que enmarcan la Vía del Corso, y la Basílica de Santa María del Popolo, famosa por sus obras de Caravaggio. Desde la plaza pueden acceder a las terrazas del Pincho y los jardines Borghese, un parque increíble con vistas inmejorables de la ciudad. Tra colori e profumi che credo che il tempo qui si sia fermato. Siguiendo con plazas imperdibles, muy cerca de la Piazza del Popolo pueden visitar la Piazza de España, uno de los lugares más emblemáticos de Roma. En el centro se encuentra la Fontana de la Barcacha, diseñada por Bernini y llamada así porque su forma recuerda a un barco semi-hundido. La leyenda dice que se inspiró en un barco que quedó varado ahí, tras una gran inundación del Tíber. Al fondo están los famosos escalones de la Trinità dei Monti, que conectan la plaza con la iglesia del mismo nombre en la cima. La plaza debe su nombre a la embajada española, que se encuentra en el lugar desde el siglo XVII. Siempre está llena de vida, con turistas, artistas callejeros y cafés históricos. Di Roma mi perdo, tra colori e profumi che credo che il tempo qui si sia fermato. Y volvimos por la tarde. No es que seamos insistentes, sino que no queríamos dejar de mostrársela a pleno.
Objetivo logrado, premio ganado. Al llegar la noche, tomamos un bus para llegar a otro lugar imprescindible en una visita a Roma, el Trastevere. Il Tevere canta, riflessi d'oro, Roma respira, un cuore El transporte público es muy fácil de utilizar, en el metro y los buses tienen máquinas para pagar con tarjetas sin contacto. En Termini, hubo un control y los inspectores tienen un aparato que controla si pagaron con tarjeta de crédito. Si no, pueden comprar tickets en los tabacchi o kioscos de la ciudad. per San Pietrini e la nostalgia. Oh Roma, abbracciami, non andare via, eterna sei, dolce follia. Fontane parlano, sussurri d'acqua, la luce sfiora follia. Ogni vicolo è un segreto. El Trastevere es uno de los barrios más pintorescos y con más historia de Roma. Su nombre significa al otro lado del Tíber, y en la antigüedad era el barrio popular donde vivían artesanos, comerciantes y también comunidades extranjeras. Con el tiempo se convirtió en un rincón bohemio, lleno de callejuelas empedradas y tratorías, con mucha vida de día y de noche. En su corazón está la Basílica de Santa María in Trastevere, una de las iglesias más antiguas de la ciudad. Llegó otro día, y esta vez, nos fuimos a otro estado, el más pequeño del mundo, el Vaticano. El Vaticano es otro de los lugares que habíamos visitado antes, y para entrar a la Basílica de San Pedro, habíamos hecho una fila larguísima. Esta vez, y considerando la reciente asunción del nuevo Papa, León XIV, pensamos que sería peor. Pero no. Nada de fila para entrar. Pudimos recorrer la mayor iglesia del mundo con mucha tranquilidad y admirar su imponente arquitectura. Ya sea que sean cristianos o no, es imposible negar la magnificencia de este edificio y maravillarse con cada detalle. Entrar a la Basílica de San Pedro es una experiencia que te deja sin palabras. Fue construida sobre la tumba del apóstol Pedro, el primer papa. La primera basílica la levantó el emperador Constantino en el siglo IV, pero la que vemos hoy empezó en 1506 gracias al Papa Julio II. Aquí trabajaron grandes genios como Bramante, Rafael, Miguel Ángel, Maderno y Bernini. La cúpula, diseñada por Miguel Ángel, alcanza 136 metros de altura y se ve desde casi toda Roma. Desde arriba la vista de la plaza es espectacular. Dentro encontrarás tesoros como la Pietà de Miguel Ángel, el baldaquino de Bernini y el altar mayor, que se levanta justo sobre la tumba de San Pedro. Debajo de la basílica se encuentra la llamada Necrópolis Vaticana y la cripta, un lugar muy especial y solemne. Aquí descansan los restos de más de 90 papas, entre ellos Juan Pablo II, Pío XI y Pablo VI. El punto más importante es el sepulcro de San Pedro, considerado el corazón de toda la basílica. De hecho, la iglesia se construyó justo encima de esta tumba.
El Vaticano no es solo arte y religión, también es un país independiente desde 1929, el Papa es su jefe de Estado, protegido por la Guardia Suiza Pontificia, esos soldados con uniformes coloridos que parecen sacados del Renacimiento. Aquí también están los museos vaticanos, con la Capilla Sixtina pintada por Miguel Ángel, y los jardines vaticanos, que ocupan casi la mitad del territorio. Esta vez no los visitamos, pero les dejamos algunas imágenes. Frente a la basílica está la famosa Plaza de San Pedro, diseñada por Bernini en el siglo XVII. Tiene forma elíptica y está rodeada por más de 280 columnas que parecen abrazar a los fieles. Visitar el Vaticano y sus alrededores no es solo conocer un lugar religioso, es vivir un recorrido que mezcla arte, historia, fe y leyenda. No pueden dejar de visitarlo, sean de la religión que sean. Muy cerca del Vaticano se encuentra el Castel Sant'Angelo, una fortaleza impresionante que comenzó como mausoleo del emperador Adriano en el siglo II. Más tarde fue transformado en castillo y refugio papal. Lo más curioso es que está conectado con el Vaticano a través del Passetto di Borgo, un pasadizo fortificado que permitía a los papas escapar en tiempos de peligro. De hecho, fue usado en varias ocasiones para huir durante ataques a Roma. El castillo debe su nombre a una leyenda. En el año 590, durante una terrible peste, el Papa Gregorio I tuvo una visión del arcángel Miguel sobre el mausoleo, envainando su espada como señal de que la epidemia había terminado. Desde entonces el lugar se llama Sant'Angelo y en su cima está la estatua del arcángel. Por la tarde, dedicamos un rato a visitar un lugar de compras, el centro comercial Máximo. Para llegar, tardamos casi una hora desde Termini. Allí tomamos el metro B hasta la estación Laurentina, y desde ahí, el bus 72 o 74 los dejará frente al centro comercial. Ferma, se ogni angolo conserva la mia impronta, conoscendo il centro mi perdo un po', trovo me qua. Forse solo un labirinto. Máximo es un centro comercial moderno, inaugurado en 2020 con más de 160 tiendas, restaurantes y hasta un cine. Pero nuestro objetivo fue la tienda Primark, la más cercana al centro de Roma, que presente en las grandes ciudades, es de las más baratas de Europa. Sotto il cielo di Roma mi perdo e mi trovo, ogni strada racconta un amore nuovo. La Fontana di Trevi es la fuente más famosa de Roma. Su nombre viene de Trevie, porque se encuentra en la intersección de tres calles importantes de la ciudad. Construida en el siglo XVIII, es famosa por la tradición de lanzar en ella una moneda hacia atrás, para asegurarse de volver a Roma. Aunque a veces esté en restauración, sigue siendo un lugar mágico, con esculturas y agua que enamoran a cualquiera. Ogni strada racconta un amore nuovo. Sotto il cielo di Roma respiro la storia. Tra le rovine vive, trovo la mia gloria. E se domani il cielo sarà grigio, camminerò ancora senza nessun litigio, perché ogni angolo qui mi appartiene, ogni sogno, ogni lacrima che trattiene. En la Fontana di Trevi disfrutamos el espectáculo que dura 2 minutos, y se repite cada media hora. Por supuesto tiramos la moneda, que hará que volvamos a Roma. Al volver y con un clima cambiante, visitamos algunos lugares que seguramente se les harán conocidos, pero que queríamos verlos también de noche. Le ombre giocano col mio momento,
Gelato sciolto, dolce amaro, un bacio rubato, un istante raro. En nuestro último día en Roma, tomamos otro bus y no fuimos más allá del Trastevere, a conocer otra fuente, muy parecida a la de Trevi, pero con mucha menos gente y mejores vistas, la Fontana dell'Acqua Paola. Ogni passo, una memoria. Roma mi chiama, mi tiene stretta. Ogni strada una promessa detta. Cammino e sogno. En lo alto de la colina del Cianicolo, uno de los miradores más bonitos de Roma, se encuentra la Fontana dell'Acqua Paola, a la que los romanos llaman il Fontanone, la Gran Fuente. Fue mandada a construir en 1612 por el Papa Pablo V Borghese, para celebrar la restauración del antiguo acueducto romano Aqua Traiana, que volvía a llevar agua limpia a esta zona de la ciudad. Cammino e sogno, tra luce e ombra. Roma mi parla, mai m'abbandona. E se mi perdo. Después de dejar la fuente y las hermosas vistas, bajamos caminando y fuimos a pasear y almorzar al Trastevere, muy pintoresco de noche y de día. Un bacio di vento, un lampione acceso. Roma e l'amore in un momento sospeso. Hai visto il marmo che respira lento? Senti il vento, sussurra bugie o segreti. Siguiendo nuestra ruta hacia nuestro alojamiento a una cuadra de Termini, cruzamos el río para ver otra atracción muy popular, la Boca de la Verità. La boca es un enorme mascarón de mármol, de casi 2 metros de diámetro, con la boca abierta. La leyenda dice que si ponen la mano en su boca y mienten, la boca los muerde. Yo me tuve que quedar grabando el video y no vi que mordiera a nadie. Se amare ti ascolterebbe chi potrebbe. Está ubicada en el atrio de la iglesia de Santa María in Cosmedin, muy cerca de la costa del río. Non sia la vera prigione. La iglesia de Santa María en Cosmedin tiene orígenes bizantinos y fue renovada en estilo románico medieval. Fue construida entre los siglos 8 y 10 sobre restos de templos romanos, y en su interior se pueden ver frescos medievales. En nuestra ruta, nos volvimos a encontrar con el monumento a Vittorio Emanuele II, pero esta vez fue para visitar otro icono de Roma, la Piazza del Campidoglio en lo alto de la colina capitolina. Di storie antiche, il Tevere. La plaza fue diseñada por Miguel Ángel en el siglo XVI. Su forma trapezoidal y la escalinata que lleva hasta ella le dan un aire único. En el centro está la estatua ecuestre del emperador Marco Aurelio, una réplica, porque la original se conserva en los museos capitolinos, que también se encuentran en la plaza. Che mai si sfila. Ah. Desde detrás de los museos capitolinos, también pueden tener buenas vistas del Foro Romano. Danzano, il tempo si ferma e mi perdo tra vicoli stretti. Ogni angolo un ricordo riflesso. Roma mia, sogno d'oro, ogni pietra un tesoro, bellezza eterna. Luce che brilla, Roma sei magia che mai si sfila. L'anpietro si alza come un respiro, tra sogni e fede trovo il mio filo. Le campane cantano, il cuore risponde. Nuestro paseo nos llevó a un lugar sorprendente, y que no conocíamos. El Teatro de Marcelo. Fue construido entre los años 44 y 13 a.C., durante la época de Julio César y Augusto, mucho antes que el Coliseo.
El teatro fue dedicado a Marco Marcelo, sobrino y yerno de Augusto, y se encuentra en muy buen estado a pesar de sus más de 2000 años de historia. Tramontiosa, il cielo è un velo, fontane danzano, il tempo si magia che mai si stila. Ah, la luna mia, sogno d'oro, ogni pietra un tesoro. Ya a metros de nuestro alojamiento, encontramos el Acuario Romano, un edificio de 1887. Hoy es la Casa de la Arquitectura, centro de exposiciones y cultura. Está rodeado por la Plaza Manfredo Fanti, un oasis verde con restos de la muralla romana, historia, arquitectura y naturaleza, todo en un solo rincón de Roma. Roma mia stanotte. Finalmente salimos hacia el aeropuerto de Fiumicino. Para eso tomamos en Termini, un bus de Terravisión, que costaba 7 euros online o 9 euros en la parada. Bella sirena, Roma, Roma, città eterna, strade d'oro, notte superna, chitarre, monti antichi, ricordi di un tempo, sussurri di amici, tramonto infuocato, colora il cielo. Llegamos al final de nuestro viaje, un recorrido inolvidable, donde además recorrimos algunas islas griegas, Sicilia y Nápoles, todos lugares increíbles, cada uno con su encanto y la idiosincrasia típica de cada zona. Un viaje que sin duda volveríamos a hacer. Esperamos que les haya servido lo que les mostramos y les agradecemos que nos hayan acompañado en este recorrido. Ahora volvemos a Buenos Aires con el alma llena de recuerdos. Hasta la próxima. Nos vemos. Addio amici, tornate presto, saluti della mamma, arrivederci!